¿Qué tal, mi gente bonita? Bienvenidos a otro episodio de Marco Mena Busca Amigos, el podcast para los curiosos y la gente que ama una charla interesante. El día de hoy con otro experto en un tema que ya tenía muchas ganas desde hace muchos años de platicar, el tema de la economía. Me acompaña el buen Daniel González Torres, licenciado en economía con muchos años de experiencia en el área y en el área de la docencia y en el área de la comunicación. Mi estimado Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marco? Un gusto. Saludos a los radioescuchas, al auditorio, a la audiencia, ¿verdad? Que es la costumbre. Ándale. Oye, Claro. Dani, me gustaría que empecemos rompiendo el hielo con el tema de la economía propiamente. Cuando nos referimos a economía, ¿de qué estamos hablando? Siento que es como la gente que vemos a los que actúan y decimos, está muy fácil, yo también puedo actuar, y te ponen y no sabes nada. Y creo que en la economía pasa un fenómeno muy similar. Todos que decimos, que el capitalismo y que el socialismo y que la mar. Pero ya en la práctica creo que somos muy ignorantes de muchas cosas de cómo funciona lo macro y lo micro. Si nos pudieras dar una definición de economía así muy sencilla, ¿cuál sería? Bueno, primero, la principal definición es que hablar de economía no es hablar de dinero. Es lo primero que la gente asocia economía con dinero y finanzas, son simplemente pequeñas áreas dentro del estudio económico. La economía es cómo nos vamos a organizar como sociedad para satisfacer las necesidades ilimitadas con los recursos escasos. Es decir, el medio ambiente tiene limitantes, las capacidades productivas y el tiempo tienen limitaciones, pero tus necesidades, tus deseos muchas veces no. Entonces, ¿cómo vamos a maximizar esa cantidad de recursos para tener un buen nivel de vida en una sociedad? Entonces, tiene que ver con las características, con las funciones de la producción y equilibrar este proceso, la producción, distribución, intercambio, consumo de los bienes y servicios que circulan en una economía, diría Carlos Marx. Oye, eso está muy interesante. No sé si haya también en la economía se entreteja por ahí un tema filosófico, porque pues evidentemente si tú dices, cómo los recursos finitos para las necesidades ilimitadas, pues es que no se puede. O sea, ¿cómo reconcilias esa idea? Es que el principio de la economía surge precisamente del debate filosófico. Los primeros que empiezan a hablar de economía es gente como Aristóteles o el mismo Tomás de Aquino, que hablaban de la usura y hasta qué tanto es válido el poseer, ¿no? Entonces, Ah, los primeros debates de economía van en este sentido, en donde, pues, si vale la pena hablar de igualdad o la posesión, o si prestar dinero es funcional o no en un sistema económico, y si te vas a ir al infierno con ese tipo de elementos. Ya después se empiezan a desdoblar otro tipo de temas, pero el mismo Carlos Marx que acabamos de mencionar era principalmente filósofo, no era economista, ¿verdad? Y entonces en su debate precisamente hablaba de estas capacidades de acumulación que se daban en su tiempo, de muchos que poseían, de pocos que poseían mucho y muchos que no poseían nada. Y entonces la economía nace como economía política, y aquí es donde está el corazón de la discusión filosófica. En tiempos modernos tú separas economía de la política y hoy hablamos exclusivamente de la economía, pero si y juntas economía y política, tenemos que hablar de sociedad, de organización de personas, no de individuos, y ahí está el corazón del debate actual entre izquierdas y derechas, el individualismo o la comunidad como base del principio económico. oye, ¿y cómo le hacen estas antiguas sociedades para ponerse de acuerdo en sus sistemas economía o económicos o de economía? No sé si yo empiezan con una especie de trueque, a ver, tiene este valor y vamos a ver la manera de intercambiarlo, o yo soy bueno para esto y voy a cobrar esto otro, porque siento que, y ahorita lo vamos a platicar eventualmente, muchos de los problemas luego se dan en lo grande, pero pues tienen que empezar en lo chico, ¿no? Bueno, es que esa es otra discusión que se da desde el tema económico y que suelen, por lo menos cuando platicas con alumnos que están estudiando la materia, es donde viene muchas veces la confusión, ¿no? Porque todo el mundo aspiramos a tener el nivel de vida que se tiene en Estados Unidos, ¿no? Como base del sistema capitalista, y la realidad es que los sistemas económicos son muchos y muy variados. O sea, ¿cómo te explicas que en 250 años prácticamente el capitalismo ya acabó con el planeta Tierra, ¿no? Y entonces cuando tú te diriges, por ejemplo, a hablar de la población,
en el sur de México, que mencionas que la gente es floja, que no trabaja, que todo se le da por el acercamiento a los recursos naturales que tienen en el sur del país los pueblos originarios, pues lo que muchas veces no entendemos es que es un modelo económico que va más acorde con el tema de satisfacer necesidades. El objetivo del sistema capitalista es la acumulación de riqueza. Son dos conceptos completamente diferentes como modelos diferentes de economía. Y entonces lo que tenemos que analizar cuando hablamos de este tema es cuál es el objetivo de esta sociedad en este caso para resolver su problema económico. Como te digo, el capitalismo por su cuenta dice la acumulación de riqueza y entonces pasa a segundo término el tema de la explotación laboral, de los derechos humanos, el tema de la naturaleza, de la sustentabilidad, pero hay otros sistemas económicos, hay otras economías que dicen, no, a mí solo me interesa producir lo que yo necesito para comer y eso me pone más en sintonía con mi medio ambiente y con mi entorno. Y en todo el mundo tenemos modelos distintos. Pero por ejemplo, esos modelos tienen nombre. O sea, por ejemplo, esa gente que vive en Yucatán o en Chiapas hacia el sur, que le hacen así, agarran mangos de los árboles y hay un montón de árboles y a lo mejor no tienen esa necesidad o esa necesidad de comer se ve resuelta por la misma naturaleza o el entorno en el que viven. Pero, o sea, lo que voy es, ¿tiene un nombre eso? Sociedades de autoconsumo pueden ser, o socialismo de mercado, como lo que estamos viendo actualmente en China, en donde hay regulación del Estado y entonces se regula el papel del sector privado dentro de la economía, por supuesto. Y a lo largo de la historia también tenemos métodos como el feudalismo, en donde no existe un salario, sino que se da un tema de servilismo por parte de la sociedad en general, de la población, por casa, por comida, ¿verdad? Y no necesariamente por un ingreso. Ahí el tema de la forma de acumular es a través de la renta, no a través de la utilidad, y entonces vemos cómo los modelos han venido cambiando o se pueden Lo adaptar. teníamos con este Porfirio Díaz, ¿cómo se llamaba la que te dan los vales? Fíjate que no lo recuerdo de momento, pero eran cuando las fincas enequeneras en donde se les daba este tipo de pago a los agricultores, a los trabajadores del campo, pero no propiamente un sistema feudal como tal. El sistema, por ejemplo, feudal solo se desarrolló en Europa. En México venimos de estas sociedades de autoconsumo directamente a entrar a temas de capitalismo, digámoslo, un poquito más de corte latinoamericano, si me permites la expresión. Oye, ahí por ejemplo, algo que me llama la atención es, no te preocupes, ahí está grabando todo. Sí, claro. Pero bueno, eso lo muevo. Pero algo que me llama la atención ahí es entonces cómo o por qué malinterpretamos entonces cuando hablamos, por ejemplo, del capitalismo. O sea, no sé si sea un tema de la gente que ya acumuló mucho tiene una perspectiva diferente de la gente que somos parte del sistema, ¿verdad? Porque a lo mejor yo no pensaría que mi mayor fin siendo parte del sistema es acumular, sino mi mayor fin pues, es nada más vivir a gusto, no tener a lo mejor ahí alguna flaqueza o que tenga que batallar, pero no estoy pensando en quiero más, quiero acumular más, necesito esto más. Pero a lo mejor eso es lo que a lo que voy en mi perspectiva de en grande, si tú quieres, del sistema, pero los que a lo mejor lo están controlando, si es que se le puede llamar así, buscan esa acumulación. Sí, por supuesto. Y además a ti te meten en una dinámica sociocultural de esa condición. O sea, te pongo el ejemplo, ¿no? Porque además damos clase. En los últimos 20 años el modelo de educación en México era basado en competencias, Sí. en donde tú vas a desarrollar habilidades por encima de tu compañero de clase para tener una posición por encima del otro compañero. El mismo modelo de competitividad va orientado a este mecanismo de acumulación por ejemplo, en Occidente, ¿no? Por supuesto que tiene mucho que ver. Otro elemento es el tema del emprendedurismo, por ejemplo. Todo mundo vemos con muy buenos ojos el proyecto de desarrolla tu idea, sé tu propio jefe, por ejemplo. Y no tengo nada contra esto, ¿no? Yo desarrollé 15 años mucho la capacitación de emprendedores, pero también tenemos que dar una discusión en el sentido en donde
En años anteriores, el Estado, el gobierno, tenía la responsabilidad del desarrollo económico y cuando pierde esta responsabilidad o la deja, tiene que resolver el tema de la precariedad laboral y que no se generen los empleos suficientes y que la gente busque otras formas de subsistencia y de ahí desarrollar, por ejemplo, el espíritu emprendedor, ¿no? Que es válete por ti mismo porque ya no hay las condiciones en el mercado de que se te genere el empleo con las condiciones que el trabajador merece. Incluso mucha gente emprende no porque no tengan acceso a un trabajo fijo, sino porque incluso el trabajo fijo no les alcanza y tienen que ver la manera de conseguir tener varias variantes, ¿verdad? Bueno, pero entonces ahí decías tú al principio del programa que tenemos que entender la economía como entrelazada con la parte de la política, pero entonces es la clase política, todos somos políticos, ¿verdad? Pero a lo que voy es, los gobernantes, pues, son sí o sí los que al final del día tienen que decidir el tipo de economía por el que se rige un país. O sea, si el día de mañana nuestros presidentes dijeran, a partir de mañana se chingó y vamos a ser socialistas, o vamos a ser comunistas, o vamos a hacer lo que tú quieras, tenemos nosotros como parte de ese gobierno decir, pues sí, o qué pasa ahí. Yo creo que la respuesta es un sí y no a la vez, y no me estoy sacando la dominguera, me explico. O sea, tú como sociedad tienes la capacidad en un sistema democrático como el nuestro de decidir a quiénes te van a gobernar. En ese sentido, la sociedad puede decidir, pero si una sociedad no está organizada, un Estado puede tomar decisiones diciendo que es a través del pueblo y para el pueblo. Entonces ahí hay una responsabilidad como ciudadano que tenemos que asumir. Ahora, cuando hablamos de economía política, el otro elemento que me parece a mí muy importante en tu planteamiento es que si tú te fijas, parte del discurso que se ha dado durante décadas en este país es que hablar de política es una mala palabra, es algo que está mal, es donde nada más entran los corruptos y los gandallas. Y cuando tú ves a los políticos, son los que tienen 20 y 30 años ahí y luego ves a los familiares, a los hijos y a los nietos. Y entonces, ¿a quién le favorece el discurso de no te metas en política porque la política es mala? Y entonces, ¿cuál es el principio? Disculpen que repita tanto la palabra política, ¿verdad? Pero el principio es resolver un problema en común. Vamos a discutir, vamos a hablar, vamos a ponernos de acuerdo para resolver problemas en común. Ahí es cuando tú haces política. Entonces, ¿qué es? La organización de más de dos individuos para resolver problemas en comunidad. Pero resulta que en los últimos años, cuando hablas de economía, la economía ha dado un discurso de tú eres un individuo. Pues no somos individuos, somos personas. Y entonces tú dices, chis, pues ¿cuál es la diferencia? Cuando tú eres un individuo, eres un ente aislado. Cuando eres una persona, eres uno más de una sociedad con características propias. Pero cuando a ti te aíslan como un individuo, es más fácil que te vuelvas de ahí, de individuo, a ser exclusivamente un consumidor. Y entonces cuando tú eres individuo consumidor, eres una herramienta del capitalismo, tú eres el objeto del capital. Cuando eres una persona, tú decides qué consumes y cómo satisfacer tus necesidades. Y entonces volvemos al tema que tú planteabas al principio de tu plática. Sí, es un debate completamente filosófico. Oye, pero ahí algo que me llama la atención es entonces, a ver, te lo voy a plantear y luego lo vamos acomodando. Mucha gente, yo siento que erróneamente nos vamos con el tema de que comparamos economías y decimos, es que en Francia está una toda madre, ¿por qué no podemos ser como Francia? Y yo pienso, y tú me corriges ahí, que digo, no, a lo mejor no es que no se pueda, pero pues hay que entender también simplemente la extensión del territorio. Por ejemplo, Francia, por lo que tengo entendido, es más o menos del tamaño de Chihuahua, o sea, debe de ser más fácil, entre comillas, gobernar y ponerse de acuerdo en el estado, que luego tener 31, 32 estados y luego acomodarlos a todos y que la infraestructura gire en la misma dirección para que no se peleen, porque pues, no podemos decir, Coahuila es capitalista y luego Chihuahua es socialista y luego o quién sabe, ¿verdad? O sea, no sé.
Pero, ¿cómo funciona esa parte? Bueno, primero, que tu estándar de medición entre México y Francia, retomando tu ejemplo, lo haces bajo el criterio del modelo capitalista occidental norteamericano, en donde está en función del Producto Interno Bruto o PIB per cápita, para poder medir qué país es mejor que otro en términos de ese modelo en particular. Pero por lo regular nosotros perdemos de vista que primero Francia fue colonialista y nosotros fuimos colonia. Es decir, Sí. hubo una extracción de recursos desde nuestros territorios que fueron a dar a los países colonialistas, en el caso de Francia, que extrajeron recursos de Asia y de África, que les permitió dar un siguiente paso hacia la industrialización. Sí, Y entonces... incluso España, Portugal, Inglaterra también hicieron más o menos algo similar, ¿verdad? Y América Latina no tuvo la oportunidad primero de acumulación de riqueza, lo que sufrió fue una extracción de recursos, y antes de llegar al proceso de industrialización, llega la época del neoliberalismo, en donde te dicen, no, tú no necesitas industrializarte, deja que vengan empresas de otras partes del mundo para que pongan sus industrias aquí. Tú no te industrializas, lo que estás haciendo es que se auspicien las empresas en tu país, degraden los recursos, la fuerza humana de trabajo, y la acumulación de riqueza vuelva a sus países de origen. Entonces, el comparativo es qué tenemos que hacer para estar en los mismos niveles de los países europeos, o de Norteamérica, incluyendo a Canadá, pues entrar por estas fases de acumulación especial dentro del sistema capitalista, que pasa por el colonialismo y procesos de industrialización. Pero hay un paso atrás, o sea, me queda claro eso que estás platicando, o creo que lo entiendo, pero me gustaría desarrollar esa parte que te digo de qué tanto impacta la extensión del territorio, porque si bien Francia fue con, ¿cuál es la palabra que utilizaste? Colonizador. Sí, colonizador, un país Colonizador, colonizador. y nosotros fuimos pues colonias, ¿verdad? En este caso de España, pero a lo que voy es igual regir un estado con una dimensión X versus uno que es mucho más grande. O sea, no es lo mismo Estados Unidos, que tiene una extensión territorial de X número de kilómetros, 300,000, no sé cuántos, y luego está China, que tiene muchos más, y tiene además muchos más individuos, y luego hay otro, Portugal a lo mejor está más chiquito. O sea, lo que voy, y quién sabe con qué recursos cuenta también. O sea, esas partes, ¿qué tanto impactan o qué tanto no impactan en el bienestar de la economía, si se le puede Ya decir? no es necesariamente un indicador de medición, porque, por ejemplo, la segunda economía con más de 1,000,000,000 de habitantes es China, con una gran cantidad de población y extensión territorial. Pero tú puedes ver, por ejemplo, a un país como Japón, que debe ser ahorita la quinta economía del mundo, la cuarta economía del mundo, sin recursos naturales y con una extensión territorial bastante pequeña. Y digo que ya no llegó a ser la segunda economía, pero fue desplazada precisamente por China, pero ahora ya también fue desplazada por la India. Tiene que ver más bien con tus capacidades y desarrollo tecnológico, lo que estamos presentando. Y en este punto actualmente, ya la parte de la industrialización, de alguna manera, ya nos pasó el tren hace algunos años. Ahorita lo que se está generando en términos de acumulación en los países tiene que ver con el desarrollo del sector servicios y la economía digital. En la medida que un país como el nuestro se suba a esa dinámica, ya no estamos hablando de la creación de carros, de ferrocarriles, de acero, sino de impresiones 3D. Te decíamos de la economía digital, de los temas de blockchain, de los temas de nanotecnología, etcétera, etcétera, ¿no? Ya, pues eso es lo que está haciendo China, ¿no? Prácticamente. Tienen varios Exactamente. años cuando se llama el yuan. El yuan. ¿Cómo se llama? Que es la Yuan. moneda, pues sí, ya es 100% digital. Así es, y están trabajando en ese tema, pero no solo China, sino todos los países del mundo, porque el dinero, ya retomando como una pequeña parte de la economía, tú la tienes que identificar como una tecnología para facilitar las condiciones de producción y consumo, que es como empezamos el tema. Y entonces la herramienta digital denominada dinero facilita las transacciones y la velocidad entre producción y consumo. En la parte de la economía, filosóficamente también no se cuestiona luego la necesidad del dinero como forma de intercambio. Es decir, no se proponen otras cosas donde digan, pues es que ¿para qué dinero? Mejor otra cosa. Sí, en este momento específicamente,
pero no como modelo a nivel internacional. O sea, ahorita todo el mundo estamos de acuerdo que se necesita dinero. Ahorita lo que estamos discutiendo es si necesitamos un dinero que esté respaldado por un gobierno y por un banco central, o necesitamos un dinero que no tenga ese respaldo de gobierno, que es donde surge el concepto de las criptomonedas, de las criptodivisas, exactamente, pero ya estamos hablando de Ethereum, de Litecoin, de Bitcoin, en donde la cualidad de ese tipo de dinero o de ese tipo de activos, si me permites la expresión, es que no tiene el respaldo de un gobierno, sino es transacción entre individuos. Ahí es donde está el debate filosófico del uso del dinero tecnológico. Si debe haber un gobierno respaldándolo o debe ser generado a través de la confianza de los individuos. A ver, otra vez, vámonos un paso atrás porque me estás desmenuzando muchas cosas, pero quisiera primero entender algo. Entonces, ¿cuál sería una definición así del libro de capitalismo? El capitalismo es un sistema económico en donde se va a privilegiar la acumulación de riqueza. Entonces, sí hay una mala interpretación del capitalismo de la gente en general. Yo creo que sí. Hay una mala interpretación porque no es un modelo único ni el objetivo final. Hay miles de sociedades, de civilizaciones en la historia de la humanidad que han tenido modelos diferentes, incluyendo el tema que tú hablabas de desde economías con sistemas de trueque hasta sistemas económicos donde no buscan los fines de lucro, o hasta sociedades comunitarias en donde no hay propiedad privada, sino otro tipo de mecanismos. Y entonces está mal entendido el capitalismo como si fuera el último objetivo dentro de la economía. Muy bien, ok, me queda claro. Socialismo. Bueno, el principio del socialismo es un sistema económico que privilegia la participación social y comunitaria por encima de la propiedad privada. ¿Eso en Cuba son socialistas? Yo creo que ahorita ya no hay ningún país del mundo que sea socialista. El socialismo fracasó en 1989 con la caída del muro de Berlín, y lo más que tú puedes tener son economías mixtas. El socialismo te estaría hablando de en donde el Estado, con E mayúscula, que no es otra cosa más que el representante de la sociedad organizada, posee todos los medios de producción: tierra, capital y trabajo. Y el sistema capitalista es donde todos los sistemas todas las herramientas de producción, tierra, capital y trabajo pertenecen a los individuos, a los privados. No hay un país en el mundo que sea completamente capitalista ni completamente socialista. Tenemos economías mixtas. Tienes economías mixtas. Eso me hace que me quede mucho más claro. Comunismo. Bueno, el comunismo se supone que es la parte de la perfección en donde ya ni siquiera necesitas al Estado para la organización de la sociedad, y entonces ese sería un tema más bien, me parece, utópico, un tema aspiracional, ¿verdad? Pero, o sea, ¿cómo lo definiríamos? O sea, sí, porque luego se acusaba mucho, y eso es con lo que crecimos, ¿no? Estados Unidos, los comunistas y matar a los comunistas, pero bueno, ¿cómo lo entendemos? Bueno, ese es un discurso populista en donde vas a asustar a la gente con el petate del muerto, ¿no? Porque a ti siempre te da miedo que te quiten tu posesión. El tema del instrumento comunista es cómo vamos a vivir en sociedad en donde exista igualdad entre todos, pero en términos de satisfacción de necesidades. Y entonces perdemos de vista que puede haber matemáticos, puede haber ingenieros, puede haber astronautas, personas con diferentes cualidades. Se está hablando específicamente de tener acceso todos a agua potable, todos a derecho a la salud, derecho a la vivienda, que sería el objetivo, ¿no? En donde tú tienes por lo regular en el sistema capitalista muchos que tienen poco y pocos que tienen nada, que tienen todo, ¿verdad? Sí, que tienen todo. En el otro sistema, al organizarse la sociedad, pues vamos a equilibrar estos recursos, que sea igual para todos, y entonces a muchos nos asusta ser iguales a los demás, ¿verdad? Yo soy mejor, yo tengo más capacidades, yo soy mejor que tú, y eso lo ves plasmado todos los días en las aulas. Es un tema que los jóvenes no han terminado por entender, que tú puedes tener diferencias en lo individual como ser humano, pero al final tenemos que aspirar a condiciones de igualdad en un sistema económico. Qué interesante. Oye, cuando hablamos entonces de liberal y neoliberal, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno,
Bueno, el liberal es una teoría basada en Adam Smith en su libro La riqueza de las naciones de 1776, que dice, el Estado no debe intervenir en la economía. El Estado con E mayúscula, el gobierno no interviene. Ese es el liberalismo. El Estado no interviene en la economía. Las únicas funciones del Estado, de los gobernantes del gobierno, es el tema de la seguridad pública, o sea, tener los policías para cuidar el tema legal, el ejército que te proteja de los extranjeros, invasiones extranjeros, y el clima de seguridad judicial, o sea, el tema de la creación de las leyes. Esos son los objetivos dentro del liberalismo. Educación, salud, ¿no? ¿No? Porque eso lo tienen que ofrecer los privados. Y entonces esa es la propuesta de Adam Smith, en donde el liberalismo es que el sector privado genere todos los elementos de la actividad económica. Es el principio liberal. Por eso se da la discusión entre vas a ser comunista o no vas a ser, porque acá hay un Estado que va a resolver el tema de la educación, de la salud, como si los empresarios te fueran a poner una carretera o te fueran a poner un hospital, ¿no? O sea, entiéndase, ¿no? Pero entonces, ¿cómo surge el discurso neoliberal o la teoría? Milton Friedman ya en los 70s va a retomar el discurso de von Hayek, es otro economista de principios del siglo pasado, que ellos dicen, no, además hay que tener otro tipo de elementos dentro de la visión liberal, y entonces meten una instrumentación más a los 4 principios de Adam Smith, que tiene que ver con el tema del asistencialismo social, la parte de que el Estado tiene que enseñar a pescar y no darles el pescado, y para generar estas condiciones de desarrollo empresarial. Y además se habla de que la política fiscal debe desaparecer dentro de la administración de un Estado, es decir, el cobro de impuestos, el tema de la distribución o redistribución de la riqueza, y que la política monetaria, específicamente la emisión y circulación de dinero, es lo que va a determinar las crisis dentro de un sistema capitalista. Entonces meten una serie de elementos adicionales para hablar de liberalismo a neoliberalismo, y entonces el concepto neoliberal entra en el mundo cuando Ronald Reagan y Margaret Thatcher, 1979-1980, impulsan estos modelos en sus países, en donde básicamente tratan de quitarle responsabilidades al Estado como parte de este principio de la libertad económica. Estados Unidos e Inglaterra, ¿no? Exactamente, sí, perdón, Estados Unidos e Inglaterra, en donde la idea es que el Estado deje de brindar salud, deje de brindar educación, deje de brindar otro tipo de elementos, y sea la sociedad privada, la asociación privada, perdón, quienes generen la riqueza para el desarrollo económico. Interesante, estoy maravillado. Necesitas invitarme a alguna de las clases que estás dando, porque me gusta mucho este tema. Nunca lo vi yo en la escuela, más allá de por encimita en clases de historia. Entonces, ya me queda más claro lo que me estás platicando. En México, entonces, ¿qué sistema se supone que tenemos? ¿Se supone que somos capitalistas? Bueno, ya me mencionas que siempre hay una mezcla, pero porque aquí nosotros, el Estado sí se encarga del tema de seguridad, educación, salud, o hacen el intento, ¿verdad? Pero aparte tenemos nosotros también la iniciativa privada, tiene proyectos de diferente índole. Entonces, ¿aquí qué es lo que se está manejando? Aquí tenemos un sistema mixto que durante, por ejemplo, el periodo de Enrique Peña Nieto, cuando mete las 13 reformas estructurales, se tienen que integrar porque tienes un modelo de tipo keynesiano o reglas de juego económico o leyes en donde funciona mucha participación del Estado, y tú tienes que cambiar a reglas de juego de corte neoliberal. Entonces estaba medio descontrolada ahí la relación entre funcionamiento de las leyes y funcionamiento de la economía, y entonces maneja estas reformas para correr más hacia el liberalismo, hacia el capitalismo Peña, estas reformas estructurales. Y entonces cuando llega Morena en el 2018 dice, no,
Nosotros creemos que el Estado debe regular más la participación económica y sobre todo en un escenario de sectores estratégicos tenemos que recuperar Comisión Federal de Electricidad para que no nos pase lo que pasó ahora en España con los apagones. Y tenemos que recuperar el tema del petróleo como sector estratégico porque de aquí a que utilicemos energías verdes necesitamos ser autosustentables y no depender de gobiernos extranjeros para ese tipo de sectores. Y entonces echan para atrás las reformas estructurales en donde el gobierno regule. Además, Margaret Thatcher y Ronald Reagan manejan un modelo de simplificación de participación del Estado en la economía. Es decir, tú tienes que tener una estructura burocrática por parte de los gobiernos que se llama gestión pública. Tienes que tener tus organigramas y tus funcionamientos. El neoliberalismo habla de la nueva gestión pública. Gestión pública, nueva gestión pública, que es básicamente los principios empresariales traídos a los gobiernos, a los sistemas de gobierno, eficacia, eficiencia, productividad, competitividad, todos esos términos, pero al sistema de gobierno. Los que están gobernando ahorita dicen, la nueva gestión pública no funciona así, porque lo que el Estado tiene como responsabilidad no es el de generar riqueza ni utilidad, tiene una responsabilidad social. Si ubicamos, entonces, Sí. por un lado, hay dos sistemas mixtos, más o menos participación del Estado. Hay una visión mixta en donde se considera que el Estado debe de promover la generación de riqueza, la utilidad, el beneficio dentro del sistema capitalista, pero también está la parte en donde tenemos que asumir la parte en donde el Estado tiene una responsabilidad social, sobre todo con los que menos tienen. Al final, ¿cuál es la diferencia en términos de asistencialismo social, que es una crítica que se hace mucho en México entre el gobierno de Peña y los actuales gobiernos? Del 100% de presupuesto que dispone o que disponía la economía mexicana con Peña, se utilizaba 63% de los recursos en programas y proyectos de asistencia social. 63%. Hoy se utiliza el 67%. No hay mucha diferencia en términos de cómo se utiliza el presupuesto como parte de la responsabilidad del Estado. Órale, bueno, ahorita de ese tema también vamos a platicar. Te voy a dar mis ideas mafufas al respecto y tú me dices qué dice la economía o qué se puede proponer, ¿verdad? Pero antes de seguir con mi siguiente pregunta, ¿hay algún otro sistema económico que sea importante que no estemos mencionando? Yo mencionaba el tema del socialismo de mercado como está aplicando el gobierno chino y te lo voy a ejemplificar de la siguiente manera. No sé si viste la toma de posesión de Donald Trump el 20 de enero, Sí. sí, me parece que fue el 20 de enero de este año. Y en esa foto, en ese evento, lo que más destacó fue la foto que sale con el dueño de Google, el dueño de Amazon, el dueño de Tesla y el de Facebook. Sí. Está ahí con los cuatro y la esposa del de Amazon. Sí. 15 días después, cita a una reunión el presidente chino y están todos los dueños de las empresas, de Didi, Shane, todas estas, BYD, exactamente, BYD, pero están todos sentados en una mesa redonda y en el centro está el presidente chino. O sea, hay una diferencia significativa en el socialismo de mercado en donde el Estado regula, controla a estas empresas que son tan grandes y poderosas como las empresas norteamericanas. Porque se pudiera alegar que estas empresas ya transnacionales son sus propias entidades, es casi como su propia nación, ¿no? Sí, pues es que esa es la discusión dentro del sistema capitalista, ¿no? Te pasó en Monterrey, ¿no? Llega Tesla y te dice, ¿sabes qué? Me voy a poner aquí. Y entonces el gobernador de Nuevo León está muy feliz. Y luego te dice, pero no te voy a pagar impuestos, pero no voy a pagar por el agua ni por la luz eléctrica. A ver, dile que no es empresa. Tú dices, no, pues sí me quedo aquí, quédate aquí, aunque sea por salarios. Y entonces resulta que facturan más todas estas grandes empresas que países completos, ¿no? Pues estas Big Seven de Estados Unidos generan ingresos superiores a los $1,000 millones cuando lo que tenemos en México en reservas, por ejemplo, son 250 mil millones de dólares. Y entonces, pues, ¿cómo entran en control? Bueno, el socialismo de mercado las tiene reguladas en China. Entonces, no le dicen que no al sistema capitalista, pero ahí lo que les está funcionando es que el Estado les está dando la dirección
y en el occidente es donde se está generando el problema en donde pues están por la libre, si me perdonas la No, sí, expresión. te entiendo perfectamente. Pero entonces ahí, ahora sí mi pregunta es, ¿por qué en la teoría se escuchan tan bonitas cualquiera de las que me has platicado, pero en la práctica encontramos que hay muchísimos elementos que luego no terminan de encajar? O sea, ¿cuál es ahí la disyuntiva entre aplicar los principios como son y que la sociedad no paguemos el precio de ciertas visiones? Bueno, ahí tenemos que tomar primero. Si tu ejemplo está en el sentido de el caso concreto de México, tú tienes un sector industrial que nunca se ha desarrollado porque Estados Unidos no ha querido que se desarrolle. Por eso el lema de Don Porfirio, ¿no? De tan cerca de Estados Unidos, tan lejos de Dios, ¿verdad? Lo decía a la inversa en el sentido de que hay ciertos sectores que van a privilegiar el desarrollo en Estados Unidos y que si tú quisieras desarrollar, por ejemplo, una industria bélica para hacer barcos, para hacer cañones, todo este tipo de cosas, no se te va a permitir. Si tú quieres desarrollar sectores energéticos o de tecnología, tampoco va a ser así como que tan fácil porque entonces se reduciría el mercado de las economías norteamericanas. Entonces, hay una parte política dentro de los elementos, dentro de los sistemas económicos, ¿no? Y además hay otro tema de fondo que es el Estado de Derecho, que es un problema fundamental, sobre todo en las economías como las nuestras. Por lo regular, el sistema de justicia va a privilegiar a los sectores económicos más desarrollados económicamente que a los menos privilegiados. Y no lo digo yo, lo dice el premio Nobel, ay, se me fue ahorita me recuerdo del libro, lo ganó el año pasado, el, el libro, ay, discúlpame, ahorita lo recuerdo. Mientras le mandamos saludos al Sí, 0.1% de gente que votó ayer para el Poder Judicial. por el Poder Judicial, pero bueno, o sea, en el sentido es eso, ¿no? Tú tienes que buscar mecanismos porque lo que no está funcionando es el Estado de Derecho en México. 98% de los delitos no se estaban resolviendo y eso no es poder ejecutivo ni poder legislativo. O sea, al final tú tienes que generar las condiciones para que el capitalismo se pueda desarrollar sin que te quiten el negocio donde tú empezaste a desarrollar, sin que la patente la vea una empresa más grande que tú y se la quede. ¿Por qué fracasan los países de Daron Acemoglu? Ganó el premio Nobel el año pasado y ahí hace el planteamiento Daron Acemoglu. ¿Por qué fracasan los países del argumento que te estoy dando? Sí, sí. Pero entonces, cuando fracasa, entre comillas, un país, vamos a poner de ejemplo ahorita a México, no sé si llamarle fracaso, tú me dirás, pero vemos, por ejemplo, estas culturas de... Es que no, Pueblos originarios, pueblos no, originarios. pues, pero a lo que voy es que hay gente que se termina dedicando al tráfico de ciertas sustancias y Claro, claro. poder y acumulan riqueza, pero esto es realmente una respuesta a que no tienen quizás el acceso a las oportunidades para no tener que dedicarse a eso, ¿no? Es otro tema filosófico dentro de la economía, porque tú tienes una superestructura en donde el sistema se va a ajustar a temas políticos, culturales y religiosos y de toda índole. Por ejemplo, cuando tú le rezas a alguien, a algo, para tener trabajo y no te lo da, pues vas a buscar otra figura para poder rezarle, que en este caso pues, puede ser Malverde o la Santa, todo este tipo de sistemas religiosos alternos. Ah, Sí, sí me estoy dando a entender. sí, Bueno, sí, sí. en el sistema económico es exactamente lo mismo. Cuando la estructura económica legal, funcional, institucional, no te satisface tus necesidades, no te resuelve el problema básico que es economía, que es con lo que empezamos, tú empiezas a desarrollar sistemas alternos. Y entonces es a lo que comúnmente se le llama mercados negros, en donde hay todo un espacio de acción de un sistema económico que no está regulado, pero que está alterno y convive con la estructura institucional. Cuando hay un Estado de Derecho, este mercado negro se va integrando y se va fortaleciendo la estructura económica formal. Pero cuando no tienes un Estado de Derecho formal, institucional, bien organizado, se van haciendo dos economías paralelas, se van separando. Y se va generando no solo un sistema económico, sino un sistema de poder alterno, que es el que está compitiendo con la política. Ahorita, ¿verdad? Exactamente, Wow. exactamente. Porque, bueno, pero entonces ahí
nosotros como miembros de la sociedad, ¿qué nos compete hacer en ese tipo de situaciones? Porque luego, por ejemplo, están las leyendas estas de ¿cómo se llamaba este narco? Ya lo dije la palabra, pero ¿cómo se llama este güey que metieron a la cárcel? El Chapo. El Chapo, que el Chapo llegaba y montaba escuelas porque el gobierno no las ponía y la gente lo adoraba. O sea, quién sabe, todo saber, no sé qué tan cierto sea, pero las leyendas corren, ¿verdad? Entonces ahí que Porque tú eres un objeto de consumo. Dime qué compras y te diré quién eres. Y entonces se vuelven figuras altamente relevantes por su capacidad de consumo. Y entonces todos aspiramos a tener esa misma capacidad y a transgredir la ley sin ningún tipo de consecuencia, que es parte de lo que hemos estado discutiendo. ¿Qué podemos hacer como sociedad? Pues, muy fácil, ¿no? O sea, profe, ahí le va el quinientón para que me pase, o ves el rojo y te lo estás pasando, ¿no? O simplemente estás en el centro comercial y en vez de llevar el carrito a la hora del acomodo, se lo dejas al del carro de atrás. Son elementos que tú me dirás que no tienen importancia, pero tienen trascendencia fundamental en una sociedad en donde tenemos que ir a acostumbrarnos al respeto y al cumplimiento de las leyes, porque muchas veces el sistema económico o el sistema legal también en sí mismo pues no te va a obligar a que acomodes un carrito, pero eso ya es tu participación como ciudadano, ¿no? Ya tienes una responsabilidad que es discurso filosófico, pero cuando tú eres exclusivamente un individuo, ¿quién te preocupa? ¿Tu vecino, tu compañero o tú mismo nada más? Y entonces ahí es donde el sistema capitalista ha hecho muy efectivo el trabajo en el término de volvernos individuos solamente un objetivo de consumo. Y nuevamente no lo planteo yo, lo dice Enrique Dussel, filósofo argentino-mexicano que murió hace un par de años, me parece, el año pasado, en donde dice, bueno, es que el objeto de consumo te da vida, tú lo consumes y va a permitirte reproducir dentro de tu sistema la vida, vas a tener fuerza, vas a crecer, vas a tener energías para trabajar. Pero cuando tú eres la marca que consumes, cuando tú te tomas la selfie con ese café, tú te vuelves el objeto de esa empresa y entonces ya ese producto no da la vida, es exactamente lo contrario, porque entonces a ti no te importa a cuántos niños explotó, cuántas selvas degradó, sino que lo que te interesa es el consumo exclusivamente de ese bien. Y es nuevamente una discusión el otro filosófica. día, el episodio anterior, platicaba con Gustavo López, él es joyero, tiene muchos años de experiencia haciendo piezas de joyería, trabajando con piedras preciosas, y le hacía el cuestionamiento de cómo ven el gremio de los joyeros el tema de los diamantes, ¿no? Y otros tipos de piedras preciosas que se obtienen de manera natural en estas minas, pero que además para poderlos obtener, pues hay niños en el Congo sufriendo para poder tener ahí el diamantito que le vas a regalar a la esposa. Y me decían también que como respuesta a eso surge el tema de los diamantes de laboratorio. No sé si estás familiarizado, pero ya No, no. haz de cuenta que ahorita ya hay diamantes que son sintéticos, que son 100% iguales al más precioso que te puedas encontrar de la naturaleza. No hay ninguna distinción, excepto que pues uno se queda en el laboratorio y el otro lo obtienes de la sangre y el sudor de un De montón de pueblos personas. enteros, ¿verdad? Pero aún así, y a pesar de que tenemos ya esa alternativa y que esa alternativa surge como respuesta de ese sufrimiento de la gente de todas maneras, las personas terminan dándole más valor a ese, perpetuando el ciclo de violencia y sufrimiento en lugar de este que ya tenemos como respuesta. Pero será un momento de tiempo en la historia, porque si tú inundas con ese tipo de productos el mercado, lo que va a suceder es que va a haber más oferta. Al haber más oferta, el valor del artículo va a caer y va a perder el valor. Entonces están gestando la destrucción del valor en un futuro cercano si se empieza a utilizar eso como un instrumento de sustitución de ese bien, que lo plantea Adam Smith en términos de su libro La riqueza de las naciones, que te dice, ¿por qué si necesitamos más el agua es más valioso un diamante? Lo plantea por el uso y esfuerzo que genera obtener un diamante que obtener el agua. Y entonces es un tema de oferta y demanda. Hay una película que se llama The Big Short, creo que se llama, no sé si la conoces. No. Habla de la crisis del 2008 por la ¿Cómo no? burbuja Sí. Inmobiliaria, de la inmobiliaria. crisis subprime del 2008. Entonces, no me acuerdo cómo se llama este güey, Michael, no sé qué, que es uno de los que invierte fuertemente contra el mercado de inmobiliario.
El güey dice, ahorita nos estamos peleando por esto, en unos 20, 30 años va a ser por el agua. O sea, los guerras se van a pelear no por tierras preciosas, sino por el acceso al agua. Bueno, mientras estábamos sufriendo por el tema del agua, perdón, por el tema de la pandemia, en la bolsa de Nueva York empezó a cotizarse los primeros bonos de agua justo en el momento de la pandemia. Nada más para decirte, creo que tienes razón en el planteamiento que estás haciendo. La disputa que se acaba de generar en Baja California entre México y Estados Unidos precisamente por el acceso a agua empieza a hacer un planteamiento en términos de escasez de un bien altamente necesario. Es decir, el diamante, si lo dejas de consumir o desaparece del mercado, pues no pasa absolutamente nada, ¿no? Pero si te quedas sin agua, sí viene un problema muy, muy serio. Y esto tiene que ver con la degradación de los recursos naturales que se ha generado por este sistema capitalista en donde lo que me interesa es la acumulación de riqueza. Y entonces tú tienes problemáticas como la obsolescencia programada en un sistema en donde las empresas no buscan que tú satisfagas tu necesidad con el teléfono celular. Ellos buscan que el siguiente año compres el siguiente para ir enriqueciéndose, porque es la acumulación el objetivo de este sistema. Eso ha cambiado con el tiempo. Bueno, no sé, porque por ejemplo antes los refrigeradores te duraban toda la vida, los lavadoras te duraban toda la vida, y ahorita ya es como que pues tenemos ya muy en la mente de que, güey, a los 5 años o a los 10 lo voy a cambiar. Mira, Carros. yo creo que sí ha cambiado en el sentido de que sí es evidente el tema de la durabilidad de los bienes y servicios en el sistema económico. Y un planteamiento, estoy aquí checando en mi teléfono para ver si te puedo sacar un libro que leí hace tiempo. Nuevamente, ahorita me acuerdo y te lo doy el nombre, pero de un diplomático latinoamericano que fue precisamente cónsul, me parece que en el Perú. Ahorita me acuerdo del nombre del libro y del autor, que nos hace un planteamiento en su libro. O sea, para que tú tengas el mismo nivel de consumo que lo tienen los norteamericanos, ¿cuántos planetas tierras crees que hacen falta para que todo el planeta tenga el mismo nivel de consumo? Es decir, consumas tus hamburguesas 2 veces a la semana, por ejemplo, o tengas tu carro, tu teléfono celular. ¿Cuántos planetas tierra hacen falta para que todo el planeta tenga el mismo nivel de consumo que Estados Unidos? ¿Quién sabe? Pero aventurándome, yo diría que unos 6. 7. 7. Hace falta 7 planetas tierra para que los 8,000 millones de habitantes podamos tener el mismo nivel de consumo. Es decir, el tema de el aumento del ingreso también en este sistema capitalista se va a volver un problema para la autosuficiencia del sistema capitalista en sí mismo. Es insostenible, básicamente. Es lo que estoy diciendo, es que es insostenible este modelo capitalista de acumulación, pero sobre todo esta visión de yo soy por lo que consumo, no por mis habilidades ni por mi yo interior, ¿verdad? Y disculpa si me pierdo en estos rollos que están medio perdidos, pero esa es la idea. Oye, bueno, entonces ahí, o sea, ¿cuál sería la respuesta que pudiéramos nosotros empezar a aplicar para tratar de mejorar este tipo de situaciones? Porque me imagino que por mucho que tú digas, no me cambien estos políticos que están ahorita gobernando o este color, lo que tú quieras, o sea, por mucho que digas, por mucho que digas son unos ratos o lo que tú quieras decir, o la gente pues, independientemente de eso, algo van a hacer para tratar ahí más o menos de mejorar la situación. Pero no sé qué se necesita realmente para que al final del día tengamos acceso a aspirar a una mejor calidad de vida, ¿verdad? Y ya eso se va a interpretar, pues, supongo que dependiendo de... Mira, el problema básico del capitalismo o de la economía moderna, vamos a dejarlo porque es el tema que nos trae aquí a platicar, la economía. ¿Cuál es el problema de la economía moderna? Mucha gente diría que es la pobreza. El problema que tenemos que resolver hoy en día de la economía es la pobreza. La realidad es que no, es la desigualdad. Y entonces cualquier sistema político entiende
que pobres han existido en toda la historia de la humanidad, es decir, gente con problemas de satisfacción de necesidades. Pero lo que ha estado en fuera de control en los últimos años, que no había estado en otros momentos de la historia de la humanidad, es la capacidad de acumulación de riqueza de ciertos sectores de la economía. Y ahí te voy a recomendar un libro que acabo de leer y que la verdad me aportó 2, 3 ideas nuevas. No sé si tenga mucha profundidad o no, ya si lo lees tú me dirás si te funciona o no, pero es Tecnofeudalismo de Yanis Varoufakis, en donde básicamente él plantea que el sistema capitalista va a desaparecer para llegar a una involución del feudalismo de hace dos siglos, porque hoy el objetivo ya no es la generación de la utilidad de las grandes empresas, sino generar una renta con los siervos de la nube. ¿Quiénes somos los siervos de la nube? Tú y yo, que hacemos productos en Internet y que al final estamos generando una facturación a Google, a Amazon, a todo este tipo de empresas de tecnología en donde nuestras habilidades o tus habilidades las ponemos al servicio de estas grandes empresas y que van a lucrar con tu talento específicamente. Y entonces dice Varoufakis, eso es algo que está sucediendo en todo el sistema económico, en donde la gente está trasladando ir a trabajar desde una fábrica para ir a trabajar en las redes sociales o en sistemas tecnológicos regulados con la Internet, pero que desgraciadamente ya se generaron feudos específicamente como el de Amazon, en donde tú vas a vender tus productos y te van a comprar una renta, te van a cobrar una renta feudal, te cobra una renta, o vas a desarrollar un podcast, y te van a cobrar una renta por ese espacio. Entonces te da una visión pues distinta a una evolución del capitalismo que te dice, no, viene una involución y retomar un tecnofeudalismo, no un feudalismo de los 1700. Excelente, está bien interesante. Ahora, antes de continuar proponiendo, porque me adelanté, hay algo que todavía no termino de entender y me gustaría desarrollar, es cómo impacta el tema de la oferta y la demanda a la economía, porque si yo soy un país con muchos recursos como lo es México, versus un país a lo mejor más chiquito en algún lugar en África donde tiene acceso a agua, ni a vegetación, ni a ganadería, ni son industriales, o sea, ¿cómo impacta el hecho de que yo tenga versus que no tenga al momento de establecer la economía? Bueno, nuevamente retomamos modelos económicos. Carlos Marx, retomado por tercera vez, te dice, el funcionamiento de la economía se basa en los factores de producción. Sí, en el sistema de producción. Producción, distribución, intercambio y consumo. Relaciones de producción, discúlpame, tuve un lapsus. Relaciones de producción. Producción, distribución, intercambio y consumo. Pero era la visión esta de economía política, una visión en donde tenemos que ver al sistema económico como una sociedad en donde se hace política para resolver problemas en conjunto. Cuando llega el liberalismo y después los marginalistas, que es corriente de pensamiento económico, dicen no, hay que separar la economía de la política, porque la economía se habla de individuos y no se habla de producción, distribución, intercambio y consumo. Se habla del mercado como herramienta de análisis. Y el mercado, para contestar tu pregunta, se basa en oferta, demanda, cantidad y precio. Y entonces las relaciones de producción de la economía política son sustituidas por el mercado, que es oferta, demanda, cantidad y precio de la economía moderna. Entonces, la oferta y la demanda son los instrumentos para determinar si una economía funciona o no funciona, que es propiamente el planteamiento. Entonces, es importantísimo, ¿no? Y hay dos opciones. La oferta es mayor a la demanda. Cuando la oferta es mayor a la demanda, los precios van a caer. Y entonces el sector empresarial no va a poder sostener su capacidad productiva porque no van a generar utilidad y no va a haber incentivos para que tú produzcas bienes que van a satisfacer necesidades. Pero si la demanda es superior a la oferta, los precios van a aumentar por la escasez
y entonces los consumidores no van a tener dinero para comprar los precios que van a estar aumentando, enfrentando problemas de inflación. Y entonces tenemos que buscar equilibrios económicos. La mayoría de los países estamos en esta disputa o en esta búsqueda del equilibrio entre la oferta y la demanda por mantener el sistema productivo o por controlar los precios, que es el estudio de la economía actual, ¿verdad? Pero ahí cómo influye, a lo que voy es cómo influye, creo que Chile o Perú, no sé qué, hacen aguacate, exportan aguacate, falta le conocen, ¿verdad? Pero idealmente, y corrígeme si me equivoco, por decir el ejemplo del aguacate, yo hago aguacate X cantidad de toneladas. ¿Debería yo exportarlas o voltear a ver primero a mi país y decir, a ver, aquí está el aguacate y lo que sobre va para afuera para venderlo? ¿O cómo sería esa sinergia? ¿Que eres nacionalista o globalista? El modelo neoliberal basa su decisión en el tema de tú compra donde esté más barato. No importa que sea nacional o no. Aquí no nos interesa que sea mexicano o no sea mexicano. Es oferta, demanda, beneficio, y si es más barato o no. Es un tema de offshoring. Pero en un sistema nacionalista, tú dices, no, tengo que poner restricciones a ese aguacate peruano que llega más barato y va a inundar el mercado mexicano, quitando fuentes de empleo a trabajadores mexicanos, y tengo que proteger para privilegiar mi mercado nacional. Ese es el problema de Trump actualmente. Ese es el problema de los aranceles con Trump hoy en día, que dice, yo soy nacionalista y yo quiero que se genere el empleo que se empezó a salir de Estados Unidos a otras partes del mundo, y entonces yo voy a cerrar fronteras, poner aranceles porque soy nacionalista. Esa es la discusión, tu planteamiento es la discusión actualmente que hay en Estados Unidos A ver, con el resto del mundo. bueno, me queda más claro esa parte, pero igual, un paso atrás. Yo como nación no tengo acceso a nada. ¿Qué hago en ese supuesto? Donde a lo mejor no, pues es que no tengo recursos para producir, lo único que me queda es a lo mejor mano de obra, si me va bien. Retomemos también por tercera vez a Adam Smith. Ajá. Si tú te fijas, estamos teniendo una plática con los clásicos de la economía. Son los clásicos de la economía. Adam Smith dice, ventajas competitivas. ¿Qué deben de producir los países en donde tengan ventaja competitiva? Simplificando el ejemplo, ¿no? Pues, ¿qué debe de exportar México? Pues el tequila, el aguacate, la plata, el oro, Ajá. fortalezas, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando un país no es bueno en absolutamente nada? Cuando no tiene ventajas absolutas. Viene David Ricardo unos años después que Adam Smith y dice, no, es que la economía no funciona en términos de ventajas absolutas, funciona en términos de ventajas comparativas. Y es el paradigma vigente en la economía, el de David Ricardo. Fíjate, hablamos tanto de Marx y de Adam Smith, pero quien tomó elementos de ambos y maneja el paradigma vigente es David Ricardo, que dice, no, es que es muy fácil. Por ejemplo, Estados Unidos es mejor que México en la producción de manufacturas, en la producción de autos, ¿no? Y su tecnología, pero también en la producción de tecnología ahora de economía digital y todo esto que estuvimos platicando de nanotecnología y demás. Ponle computadoras. ¿Qué va a preferir producir Estados Unidos? ¿Un pantalón de mezclilla que cuesta $1,000 o una computadora que vale $20,000? Pues lo que vale más, lo que tiene mayor valor agregado, y entonces toda su estructura económica la va a utilizar en desarrollo de ventaja comparativa. Y entonces va a dejar la producción de pantalones a las economías que no tienen ventajas absolutas en nada, que es este tema del offshoring, en donde por eso México es uno de los principales productores de manufactura a nivel mundial, porque otros países están concentrando en el desarrollo tecnológico, es decir, los países tienen que buscar esas áreas de oportunidad respecto a lo que están dejando atrás los países más desarrollados. ¿Cuál es la diferencia entre Latinoamérica y China? Que China y los países asiáticos no se quedaron solamente con la ventaja comparativa de Ricardo, sino que trataron de retomar el proceso tecnológico y desarrollar ellos al tiempo estas capacidades adicionales, mientras que Latinoamérica se concentró en simplemente proveer de estos bienes que ya no estaban elaborando las economías desarrolladas porque les era más caro. Básicamente, mientras allá tú pagas $15 la hora,
aquí tú pagas 180 pesos la hora y entonces el producto, si se produce allá, es mucho más caro, dejando menor utilidad para los empresarios y se viene a economías como la nuestra. Ese es el planteamiento de Ricardo. ¿De Ricardo qué se llama? David Ricardo. David, Ricardo, que eso está muy interesante. Ventaja comparativa. Oye, ahí, por ejemplo, ¿qué le decimos a la gente que vive aquí en México y buscando precisamente una mejor calidad de vida, termina emigrando a otros países, la mayoría a Estados Unidos? O sea, ¿eso podríamos decir que es natural por las circunstancias o no, o debería ser de otra manera? ¿Debería el gobierno y la iniciativa privada en este caso amalgamarse para decir, no, estamos fallándole a la gente en el momento en el que se van a otros lados a buscar una calidad de vida más decente? Bueno, ese es una circunstancia completamente natural de la globalización. Si algo trajo la globalización y el modelo de Thatcher y Reagan de Inglaterra y Estados Unidos de finales de los 70s, principios de los 80s, es esta visión global en donde la migración es el principal elemento, esta precarización de las áreas de trabajo y la acumulación de riqueza en los países más desarrollados y la pauperización del trabajo en los menos desarrollados. Y entonces lo que está pasando en México con la migración no es exclusivo. O sea, tú estás viendo cómo no solo están migrando los mexicanos a Estados Unidos, están migrando los haitianos a Baja California, Centroamérica se está yendo al centro de México, pero también África está migrando al sur de Europa o el Medio Oriente a Europa del este y los países asiáticos como la parte de Vietnam y esta parte de muy al oriente están migrando hacia economías más desarrolladas como Corea o Singapur. Es un proceso natural. ¿Cuál es el tema? Que lo que estamos viendo ahorita es un rompimiento del modelo globalizador, del modelo neoliberal por parte de Donald Trump, que ya no le está funcionando. Y entonces, si este proceso se detiene, entendería yo que la migración tendría que ser manejada de otra manera, pero es un fenómeno que ha generado la condición humana actualmente. Entonces tú no vas a poder contener. No, y se da desde que el ser humano es ser humano, ¿verdad? Pues por eso estamos aquí, porque Sí, sí. y la aspiración natural en donde incluso si tú llegas a tener un poquito más de recursos económicos, tu aspiración es irte a Europa o a Estados Unidos. O sea, no es un tema de ingreso, es un tema de aspiración del ser humano, básicamente. Oye, y volviendo al tema del nacionalismo, ¿dirías que funciona o que no funciona? Porque, por ejemplo, es un ejemplo a lo mejor muy inmenso si tú quieres, pero se ve mucho aquí en Nuevo León que la gente que es de Monterrey y los alrededores consume mucho lo que es de ellos mismos. O sea, y puedes llegar tú con una marca, una salsa, por decir, de aquí para allá, y si tú la ves en el estante, a lo mejor la pruebas por novedad, pero vas a apoyar a la gente, a la marca que es de ahí, del güey de Monterrey, que lo conoces de la esquina o creciste con él, versus a lo mejor otra marca, ¿no? Entonces, uno pudiera pensar que sí funciona, pero en la práctica no lo sé. Bueno, tú dime, ¿cuál es el país más nacionalista del mundo? Debe de ser Estados Unidos. Y entonces resulta Corea del que Norte. es que ahí tú tienes un sistema autoritario, pero nacionalistas por su gusto, me parece que esa es la sociedad norteamericana. Es decir, el nacionalismo es malo para los países que van a auspiciar empresas de otras partes del mundo, específicamente la mexicana, los latinoamericanos. Ahí sí es el nacionalismo, que es un discurso ya pasado de moda, que no sirve, cuando los países desarrollados nunca dejaron de ser nacionalistas. Si tú me preguntas si dejaron de ser nacionalistas los ingleses o los franceses, la respuesta es que básicamente no es así. Y entonces ese discurso, que tú también lo puedes encontrar en el libro de neoliberalismo, bueno, es René Villarreal quien escribió ese libro. Ahorita me acuerdo nuevamente del autor que habla de precisamente que tú no vas a llevar la modificación de un modelo exclusivamente con la represión. Es decir, no es solamente la fuerza bruta, la fuerza ahumada, sino que tienes que manejar un discurso ideológico, Sí. La contrarrevolución monetarista se llama el libro, la contrarrevolución monetarista, y entonces ahí te habla un poquito de cómo se tuvo que manejar este discurso ideológico de acabar con la visión neoliberal, precisamente en los 70s, principios de los 80s en México, para que el mexicano empezara a aceptar empresas que vienen de otras partes del mundo y aceptar completamente el modelo neoliberal. O sea, es todo un tema ahí.
¿Cómo se ve, por ejemplo, hace unos años empezó este movimiento en Europa, específicamente en Inglaterra, para el tema del Brexit, Ah, que bueno, es que se sale, ¿no? Y yo me imagino que 2016. 2016, pues es que no tiene tanto. Y yo me acuerdo haber leído un artículo que hablaba sobre las votaciones, porque básicamente someten el proyecto de si salirse o no salirse, y la gente tiene que salir a votar. Y básicamente ganó el Brexit porque mucha gente más grande fueron a votar que se salían en la chingada, y mucha gente más chica, ¿Y la chaviza no fue? exacto. Entonces ahí, o sea, ¿cómo interpretamos ese tipo de circunstancias? Bueno, estamos hablando de que este modelo neoliberal no es un proceso globalizador. La globalización se convierte en un concepto utópico, un tema aspiracional. Lo que empezó a funcionar en el mundo fue la formación de bloques, el bloque de América del Norte con el TLC, la Unión Europea, en donde estaba específicamente Inglaterra. Y entonces, El BRICS y todo esto también. exactamente, el Brexit es cuando la Unión Europea renuncia al hacer parte de ese bloque económico. Y para que la audiencia nos ubique más o menos, ¿cuál es la diferencia entre el Real Madrid de los Galácticos de hace 20 años, que seguramente muchos de tu audiencia los conoce perfectamente, y el de la Quinta del Buitre? Disculpen que hable tan mucho tiempo atrás, pues que tenía uno o dos extranjeros, ¿no? A Hugo Sánchez y alguien más, y eran puros españoles, ¿no? Esta famosa equipo del Real Madrid. Sí. Pero cuando Europa se forma en esta asociación, en esta comunidad económica, resulta que holandeses, ingleses, italianos son comunitarios, y entonces empiezan a jugar como si fueran nacionales. Por eso tuviste esa transición en el tema del fútbol. ¿Qué pasó? Que cuando firma el Brexit, Inglaterra, los equipos ingleses ya no pueden tener tantos extranjeros, porque ya son extranjeros y no son comunitarios. Entonces, así como te estoy hablando del fútbol, los jóvenes renunciaron a la posibilidad de ir a trabajar como nacionales al resto de Europa, y los más afectados fueron esta población con este espíritu de ir a otras partes del mundo. Pero el Brexit coincide con la primera llegada de Trump, que es cuando empieza a iniciar el proceso de resquebrajamiento del neoliberalismo, que se acelera ya después con la pandemia, y que ahora en esta segunda fase de Trump prácticamente estamos viendo cómo ya está tratando de acabarlo, en donde estos bloques están desapareciendo. Y luego vamos al tema del nearshoring, que se puso súper de moda en México hace un par de años, ¿no? Que era básicamente regresar las empresas norteamericanas de Asia o de cualquier parte del mundo cerca de sus mercados. Ojo, en el modelo neoliberal tú vas a llevar tus empresas donde tus costos de producción son más bajos. Ok, es el offshoring. El nearshoring es cuando tú vas a llevar las empresas cerca de sus mercados. ¿Y por qué México estaba tan contento por este proceso? Porque decíamos, es que las empresas no van a regresar a Estados Unidos, se van a poner en la frontera en México, porque la mano de obra es más barata y va a estar cerca de su mercado. Y entonces, en el Plan Nacional de Desarrollo del presidente anterior mexicano, había un proyecto de desarrollo de zonas industriales en Sonora, 10 zonas industriales para auspiciar la llegada de todas estas empresas que iban a venir de Asia, porque entonces el mercado se iba a ampliar como bloque económico. ¿Qué dice Trump? No, yo no quiero que lleguen ni a México ni a Canadá. Van a llegar específicamente a Estados Unidos. Y entonces se acabó el nearshoring, y lo que estamos viendo es reshoring, que es regreso a tus países de origen, que es el planteamiento actual en el sistema económico moderno. Por lo menos lo que está planteando Estados O Unidos. sea que se nos cayó mientras Trump sigue en el poder el tema del nearshoring. Sí, ahora, yo creo que Trump no es una anomalía. La anomalía fue Biden. Si tú no empiezas a tomar esa nueva visión económica, los chinos con su modelo de socialismo de mercado, es cuestión de años para que rebasen económicamente a Estados Unidos. Entonces tienes que cambiar las reglas de juego para seguir siendo la hegemonía, con todo lo que implique para el modelo económico mexicano. Entonces deberíamos estarle copiando más a China que a Estados Unidos. En términos de funcionamiento de economía, quizá, pero al estar tan cerca de Estados Unidos,
yo creo que tenemos claro y el gobierno debería tener claro que nuestro principal socio comercial tiene que ser Estados Unidos y tenemos que seguir en esa línea de trabajo, ¿no? 83% de las exportaciones van a Estados Unidos, 83% de lo que vendemos va a esa parte, y cuando sumas Canadá es prácticamente el 90% de lo que vendemos es América del Norte. En términos de comercio internacional es menos del 3% nuestra relación con China. Entonces, me parece que está muy claro hacia dónde debe dirigirse la economía mexicana. Ahorita si me equivoco, pero creo que los ingleses eran los que llegaban a colonizar a todos lados, y cuando no colonizaban era, pues vamos a hacer negocios o cuello. ¿Qué eran ellos o quién era? O los de la India, no, para. Bueno, en general es parte de una de las características de las economías coloniales. Ahora, esas visiones colonialistas, porque ya ves que hay una discusión muy importante en términos de que no, es que si hubieran sido los ingleses quienes hubieran llegado a México, hubiera sido una diferencia porque unos son protestantes y otros son católicos. No, tiene que ver con el tema más bien de otro sistema económico que impulsaron, que es el mercantilismo. Los españoles hablaban del mercantilismo como base de su sistema económico, que era la acumulación de metales preciosos. Entonces, por eso se dedicaron a la extracción de oro y plata, básicamente de la Nueva España. Cuando los ingleses no eran tan mercantilistas y pudieron iniciar con un proceso de industrialización temprana que le permitía volver a sus colonias mercados. Y en una relación comercial un poquito más de cercanía, mientras que la colonia española era básicamente extractiva dentro de sus colonias, pero me parece que no es mucho el tema religioso. Y la otra es que hubo un proceso de exterminio, ¿no? Por parte de los ingleses, que es tu planteamiento, cuando en México no necesariamente fue así, al grado de que la gran población aquí en nuestro país en su mayoría somos de pueblos originarios, ¿no? Somos descendientes con sistemas y culturas todavía muy de hace 200, 300 siglos, ¿no? Y entonces tú quieres meter al desarrollo a la sociedad tarahumara cuando es una sociedad de autoconsumo que no va a entrar en una dinámica capitalista y que no tiene por qué entrar en esta visión capitalista. Lo que tenemos que entender es la multiculturalidad en el sistema mexicano, ¿no? Recuérdame el nombre de estos, son religiosos de Estados Unidos que viven los Amish. Amish, ¿verdad? Aislados. Son algo así similar, ¿no? O sea, ellos tienen su propio rollo y se respeta ese sentido. Ahora, la problemática de una economía como la de nosotros, como la mexicana, es que es mucho más diversa en términos de cómo resolvemos el problema de satisfacer necesidades. Y no podemos pedir lo mismo a una sociedad del norte que está más vinculada con el sistema capitalista norteamericano que a una sociedad del México del Sur que está más orientada a las sociedades de autoconsumo. Son modelos distintos. No es que estén mal o estén mejor, son modelos distintos. Ya, fíjate, este podcast nos lo estamos aventando, son puras preguntas, porque antes de proponer hay que entender, y para entender hay que preguntar primero. Me gustaría saber cómo influye, volviendo a algo que te decía al principio, el hecho de que, por ejemplo, en México somos un país que se compone de diferentes estados, y luego cada estado tiene, a pesar de que tenemos una constitución federal y leyes federales, luego hay leyes estatales, y a veces hay mini gobiernos o microeconomías dependiendo pues de cada estado, ¿verdad? Porque además cada estado va a ser fuerte en ciertas cosas y va a tener áreas de oportunidad en otras situaciones. Entonces, ahí desde la parte de la economía, por ejemplo, simplemente un tema, ¿cómo se le llama? La ley del fiscal, la lana que les dan. Ok, sí, los incentivos fiscales, sí. Por ejemplo, Nuevo León yo creo que es el estado número 1 que más genera riqueza. Riqueza, pero no así es el que más recibe por parte de la federación. Entonces, ese tipo de cosas, ¿cómo se ven? Dentro de la economía, tú vas a tener brazos para que la economía funcione y piernas. Es la política fiscal y la política monetaria, pero también es la política de rentas y la política comercial, que son los instrumentos que tiene un gobierno para que una economía funcione. La política fiscal es el tema del cobro de impuestos y distribución de los impuestos a través de Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La política monetaria son las tasas del dinero y la circulación y emisión del dinero con el Banco de México. Aquí hay una confusión en el sentido, en general, que es parte de lo que se discute dentro de las aulas, de que la política fiscal
no es para darle a los estados lo que están generando de riqueza. El objetivo de la política fiscal es la redistribución de la riqueza. ¿Cómo hacemos que la economía mexicana en general vaya equilibrándose para crecer en conjunto? Una economía es tan potente como su sistema económico menos desarrollado. ¿Por qué recibe menos una región como la de Nuevo León? Porque el nivel de riqueza que genera le permite ir a un paso mucho más acelerado en el desarrollo y por eso tiene una responsabilidad con los que menos tienen. Ese es el objetivo de la política fiscal, redistribución de la riqueza para tener sistemas más equilibrados, más justos y más igualitarios. No es dar a los que más tienen, porque entonces lo que vas a ver es que se acelere el desarrollo en una parte del país y el otro permanezca fuera de, pues, de la historia, porque es eso básicamente. ¿Cómo nos vamos a tratar de ejemplificar, pero cómo crece una economía? Es que yo siempre he pensado eso, o sea, y sin saber, ¿verdad? Yo decía, pues en Nuevo León, genera X cantidad de billones de pesos, supongo. Se va a la federación y la federación pues termina repartiendo de la recaudación de todos los En estados todos y los le partes. toca, pero pues le toca un porcentaje de todo lo que hizo. Ujú. Está bien. Pero ¿qué pasaría si a ese que está generando le cayera un poquito más? O sea, lo que voy yo es cómo crece, porque yo siempre me imaginé que el organismo, como cuando las bacterias se van haciendo así y pues se va haciendo más grande. Y imagínate que es Nuevo León y luego va creciendo así y pues acá está Coahuila y pues le cae para acá y luego acá está Durango y le cae para acá. Pero no sé si así sea. Si la redistribución de la riqueza es eficiente cuando tú llevas recursos a donde menos hay, lo que vas a hacer es que estás generando un nuevo mercado para la economía regiomontana. Entonces, si tú logras desarrollar Coahuila o Zacatecas o Durango, en términos de redistribución de la riqueza, lo que estás haciendo es generarle nuevos mercados a esta economía más desarrollada, porque bajo el principio que tú planteas, tú tuviste por décadas economías como las de Campeche, como las de Veracruz y Tamaulipas, que tenían la fortuna de tener pozos petroleros que generaban riqueza a la economía mexicana y que no fueron asignados esos recursos a las zonas económicas que de ahí se desarrollaron, ¿no? Entonces sería un principio muy similar. Y entonces la política fiscal, su objetivo es la redistribución de la riqueza para generar procesos de desarrollo más igualitarios que aceleren la generación en sí mismo de la producción, del consumo, de los salarios. Entonces, ese es un tema del papel del Estado. Si el objetivo de la política fiscal no fuera redistribución de la riqueza, entonces, ¿cuál es el objetivo de cobrar impuestos? Tú generas Nuevo León esa riqueza, pues quédatela. Y entonces no hay necesidad del papel del Estado. Pero creo que no es tanto el tema de la recaudación, sino el tema de la retribución, ¿no? Yo, por ejemplo, no estoy peleado con pagar impuestos, pero pues te sales aquí afuera de la calle y hay chorro de baches. O sea, a lo que voy es que luego el hecho de que yo di, no lo estoy viendo reflejado en... Bueno, es que ahí estamos hablando de otro problema del sistema de gobierno que tenemos ahorita en el sentido de, si tú te das cuenta, los municipios y las entidades federativas se han vuelto agencias de colocación de empleo y no cumplen el artículo 115, que es proveer de servicios a la ciudadanía. Es decir, en el artículo 115 de la Constitución, una obligación del municipio es pavimentar la calle y darte alumbrado, pero resulta que el 40-50% de los recursos están yendo en la generación de pago de salarios para tener una base política, una base electoral que les permita acceder al gobierno el siguiente año. Y entonces esas son cosas que no tienen que ver con el funcionamiento propio de la economía. Y el otro elemento dentro de la recaudación es que México es uno de los países que menos recauda en el mundo. 17% del Producto Interno Bruto se recauda en México, cuando las economías desarrolladas andan recaudando entre el 35 y 40% de su Producto Interno Bruto. Por esto que ya hablábamos de los sistemas económicos de mercados negros que salen de la economía institucional y entonces no están pagando ese tema de los impuestos. ya, es que todo se mezcla con todo. Sí, sí, es lo interesante de la economía, ¿no? Está súper interesante. Ahora, me gustaría también ver la parte de... es, es que ahí sí ya me gustaría ver en tema de propuesta, si por todo lo que me estás platicando,
para nosotros es muy complicado cambiar, ¿cómo te diré? No sistema económico, pero por el hecho de que tenemos a Estados Unidos enfrente de nosotros, cerca de nosotros, se complicaría mucho quizá innovar en ciertas propuestas para cambiar algunas cosas, o eso estoy pensando, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, ¿qué solución le pudiéramos dar a ese planteamiento de Estados Unidos? Porque ahorita que me estás diciendo todo eso, me hace mucho sentido ahora sí todas estas teorías conspiranoicas de que se van a invadir el Medio Oriente por el tema, de ya no van a ofrecer libertad, van a ir a buscar recursos que no tienen. Y entonces imagínate que nosotros digamos, güey, pues encontramos una partícula que te permite tener energía ilimitada, güey, en lugar de poder comerciar con ella, van a querer venir a agarrarla. Mira, tú por muchos años fuiste y eres un experto del emprendedurismo, pero hay un libro que te habla de el desarrollo económico de Raymond Barre, escrito en 1950, que te dice, ¿cómo identificas un país desarrollado de uno en vías de desarrollo? Fácil, con las características de sus emprendedores. Cuando sus emprendedores se concentran en producir servicios y comercio, ese es un país en vías de desarrollo. Cuando los emprendedores se dedican a innovar y a desarrollar nuevas tecnologías, ese es un país desarrollado. Es decir, mientras tú no aumentes en el tema fiscal el desarrollo de ciencia y tecnología, me parece que es la base de la diferencia. Ahora, tenemos décadas de atraso, pero ahorita el tema de la inteligencia artificial, decíamos, de las fintech, de la nanotecnología, de la impresión 3D, todos estos temas, la brecha se va a ampliar y el problema es que en México todavía seguimos invirtiendo menos del 1% del Producto Interno Bruto en el desarrollo de ciencia y tecnología. Y el otro problema que tenemos es que en nuestro sistema de educación, la gran mayoría de nuestros profesionistas estamos en el lado de las licenciaturas. O sea, yo soy licenciado y no tengo nada en contra de las licenciaturas, pero también nos hace falta la parte del desarrollo de las ingenierías y de la tecnología, que son los que te van a permitir acceder a nuevos descubrimientos y a nuevas innovaciones que te permitan entrar a desarrollar esas partículas, esas nuevas tecnologías que se necesitan en nuestro país. Creo que por ahí tenemos que empezar a trabajar y ya el tiempo estamos al límite porque en cualquier momento van a dar otro brinco tecnológico las principales economías y va a ser muy difícil que podamos alcanzarlos. Sí, no, es que veo muy complicado ahí el tema. Ahorita mencionabas el tema de un país en vías de desarrollo y un país desarrollado. Bueno, se me fue la onda lo que te iba a preguntar, pero ahí lo que me gustaría saber es, desde la parte de la economía, ahora sí, hablando de los países en vías de desarrollo, ¿cómo la economía entiende este término que decíamos también hace rato de la pobreza? O sea, ¿por qué hay pobres? Y hablaba sobre pobreza y la igualdad, Y la desigualdad, sí, la claro. desigualdad. Entonces, ¿es la pobreza resultado de la economía mal aplicada o de un sistema que no está funcionando? ¿O por qué se da este fenómeno? Bueno, para que exista ricos tienen que haber pobres. Es una dualidad natural en un sistema económico. Ahora, ¿dónde se va a generar la distorsión? Es decir, si se desarrolla la industria, a lo mejor no se va a desarrollar tanto el sector agrícola y entonces vas a tener gente con mucho poder adquisitivo en la industria y no tanto en el sector agrícola, pero si el sector servicio se desarrolla, a lo mejor el sector comercio no tanto, es decir, no todo va a crecer de la misma manera, generando ganadores y perdedores de manera natural según el sistema económico en donde estés o en la economía donde tú estés participando. Entonces, insisto, creo que el tema no está en el tema de pobreza, sino en la cantidad de pobreza y ahí es donde está la desigualdad. Por ejemplo, el dueño de los Yakult, que ha escrito varios libros y que es muy famoso para estas pláticas. Alejandro Bueno, Casuga, algo así. Carlos Casuga. Sí, Carl. Sí, que Casuga que dice que, por ejemplo, en un sistema económico eficiente, la diferencia entre el que más gana y el menos gana en una empresa tiene que ser de 7 salarios. Es un planteamiento interesante. Y entonces tú tienes economías como la mexicana, en donde hay gente que gana en promedio 400,000 pesos y que hubo un proceso electoral ayer, por ejemplo, y que hay gente que gana 6,000 pesos. La diferencia no son siete salarios. Hay un abismo tremendo y entonces mientras más se va abriendo esta brecha,
la carencia y la pobreza se va acelerando mucho más. Entonces tú tienes que combatir por eso la desigualdad. Entonces es válido tener cierto nivel de pobre, pero luego tienes pobreza extrema y luego tienes gente que ni siquiera ya puede entrar en el tema de la pobreza extrema, hablando de que tú puedes toparte gente que vive con $2 al día, gente que vive con $1 al día, pero hay gente que ya está viviendo incluso con menos de $1 al día, que ya es un tema, pues que es parte de lo que estamos viendo en términos de la polarización de la economía. Hay un concepto ahí en la economía también de que mida eso de la pobreza. Ahorita, por ejemplo, damos de ejemplo la diferencia en los salarios o sueldos, pero algo que me llama la atención es que, por ejemplo, te vas a Estados Unidos y ves las casas de una persona rica, entre comillas, que son pues mansiones, ¿no? Y tú comparas aquí las casas de los güeyes más ricos de aquí y son casas muy normales allá, o sea, y no son gente muy rica. Pero entonces lo que voy es cómo es la óptica de decir este güey es pobre, por qué es pobre o por qué es rico. Porque está en términos de carencias sociales, como se tiene que empezar a medir. O sea, mucho tiempo se hablaba de si tenías ingreso o no tenías ingreso, pero ahora tienes que medir si tienes piso de tierra o no tienes piso de tierra en tu casa, cuántas habitaciones tiene tu hogar. Es como los que hace el INEGI, ¿no? Coneval, sí, específicamente, que te maneja varios indicadores y entonces cuando tú tienes más de 3 carencias, tú eres un pobre extremo. Cuando tienes menos de 2 carencias, vives en pobreza. Cuando no tienes ninguna carencia, pues estás en una clase media específicamente y tiene que ver con educación, tiene que ver con salud, tiene que ver con acceso a la seguridad social, tiene que ver con la vivienda, tiene que ver con el ingreso, tiene que ver con servicios públicos y servicios en el hogar, o sea, agua potable, electricidad, y entonces todo eso ya lo vas utilizando para poder medir la desigualdad. Es decir, las diferencias se vuelven tan grandes que ya no es solamente el ingreso para determinar el indicador básicamente. Entonces tienes que tomar más elementos porque seguramente vas a encontrar gente que no tenga acceso absolutamente a nada. Oye, y eso que decían de que ay, la clase media ya desapareció, güey, va a desaparecer, o sea, ¿es cierto o no es cierto? Bueno, ahorita lo que yo te puedo decir, según los datos del INEGI, es que 0.98% de la población en México, menos del 1%, vive con más de 5 salarios mínimos. O sea, ahorita un salario mínimo son 7,000 pesos. sí, casi, sí, Más, son como 6,900. sí, 6,000 y tal. Ponle 6,000, vamos. Pero entonces, 6 por 5 son como 30. Entonces, la población que vive con ingresos superiores a más de 30,000 pesos es 1% de la población según el INEGI. Ese tema es por casa o es por persona o porque yo me acuerdo que se medía de que decía, pues si vives en una casa con 3 gentes, Es por ingreso familiar. es el Es ingreso por familiar. claro. Sí, es por ingreso familiar. Pero bueno, ahí te está dando el dato. Y entonces, los que viven con menos de un salario, que son menos de 6,000 pesos, pues estamos hablando de gente que vive con un ingreso bajo medio, ingreso medio alto, ingreso medio bajo, y que son eufemismos para categorizar los salarios. La realidad es que 30,000 pesos, si tú los ves, si tú los consideras 30,000 pesos, pues no es una cantidad extraordinaria, ¿no? Ya vista de manera real, ¿no? Pero hablando, ahorita utilizaste la palabra realidad y hace unos días, creo que fue la semana pasada, alguien de Hacienda precisamente solía decir que México estaba preparado para vivir una recesión en caso de que llegara, porque las familias mexicanas tenían acceso a ahorros. Ujú. Yo no sé qué tan cierto sea eso, pero si tú me preguntas a mí, yo diría que son puras pinches mentiras. Entonces, ahí estamos viendo se están haciendo güeyes, eso es a lo que voy, a la realidad que vivimos como mexicanos, o eso es lo que esperarían, o hace también como 10 años, estamos en 2015, sí, como por 2016, 2017, el del Banco de México, si tú te acuerdas, salió a decir que con 6,000 pesos también podía vivir cualquier mexicano. Sí, el que fue candidato a la presidencia después, Entonces, Mit, yo digo, güey, o sea, la neta, yo, sé cómo le hacen, serían magos en la administración o qué rayos, pero pues no. Edgar Zamora, secretario de Hacienda, que por cierto es coahuilense, o sea, es el que hace el planteamiento.
No, o sea, a lo mejor me voy a ver mal, pero yo quisiera decir que lo que trató de decir, no sé, porque de otra manera no me parecería Factible. factible el planteamiento, que las condiciones de ahorro que hay ahorita en la sociedad mexicana son muy distintas a las capacidades de ahorro que existían, por ejemplo, cuando llegó la crisis del 94, cuando llegó la crisis del 2001. En cierto sentido, la pandemia no fue tan agresiva en términos de crisis económica, que fue muy agresiva, pero que permitió que se generara cierto nivel de ahorro ahorita en la sociedad mexicana en general que no habíamos tenido en otro periodo histórico de la economía mexicana. O sea, me parece que es en ese sentido. Es decir, también que el nivel de endeudamiento y cartera vencida en el sistema financiero mexicano no es tan alto como en otros momentos de la historia mexicana. Claro, que cuando tú ves la evidencia dices, pues, o sea, no se entiende esto que está diciendo este señor porque yo no tengo la posibilidad, lo que dicen los financieros, ¿no? Que tienes que tener 3 meses de tu sueldo en ahorro para enfrentar contingencias. Pues, ¿cómo no? Y que me tiene que quedar un excedente para ahorrar. O sea, esas cuentas no te dan. Yo quisiera creer que lo hace en términos de un comparativo de cómo estaban las condiciones en otros momentos cuando llegaban las crisis en la economía mexicana, que tenías un nivel de deuda altísimo y donde los sistemas financieros, los bancos comerciales estaban completamente descapitalizados porque nadie metía un peso al sistema financiero. Quisiera yo creer que es en ese sentido que hace el planteamiento, de otra manera, pues no se entendería. Sí, sí, está complicado. Está muy difícil. Pues podría decir uno que pudo haber sido descontextualizado. No me voy a meter en Honduras, yo es la interpretación que doy. Quién sabe. Muy bien. Oye, vamos a cerrar ya porque ahorita tengo una juntita a las 7. Me gustaría invitarte a otro episodio Sí, claro, cuando porque gustes. estamos desmenuzando esto, es apenas, estamos mojando los pies en yo creo que todo lo que involucra el tema de la economía. Me gustaría cerrar con esto, igual tratando de proponer, entonces, ¿qué medidas deberíamos de tomar o tratar de nosotros proponerle a nuestros gobernantes para tratar de mejorar el tema de la igualdad o desigualdad, del tema de la pobreza, hablando específicamente de México? Mira, yo, Y, yo, y antes de que me lo desarrolles, un claro, paréntesis, porque por ejemplo, ahí a veces tanto descontento que luego hay propuestas muy alocadas de mini estado, o estados pues que se quieren hasta deslindar, ¿no? Y aquí en Coahuila, y se puso de específicamente en el moda, área de ¿no? la laguna, tenemos el tema este, el estado de la laguna y que vamos a separarnos, que todo y hablamos también del tema este fiscal de que Torreón genera un chingo y todo se va para Saltillo, y o sea, ese tipo de cosas, ¿cómo los vemos y cómo los podemos combatir para que no haya ese descontento? Bueno, primero, esa historia en donde la laguna generaba más riqueza en todo el estado ya no es así. O Ahora, sea, eso era válido hace 15 años, hace 10 años, hoy ya no es en ese contexto por la caída de la visión del desarrollo económico en la comarca lagunera, que tiene hoy uno de los salarios más bajos de las principales ciudades del país, que es parte de esa pérdida de vocación cuando dejamos de ser la capital mundial de la mezclilla. Pero ese es otro tema que podemos, ya de la economía local en otro momento. Personalmente, y este es un comentario exclusivamente personal, yo creo que no hay políticas buenas ni malas, solamente bien aplicadas o mal aplicadas. Te pongo un ejemplo. ¿Por qué los coreanos fueron muy exitosos en un modelo neoliberal y México no? Porque el modelo neoliberal mexicano está fundamentado bajo un sistema legal de un sistema económico keynesiano de los 70. Entonces, las leyes de ese momento obstaculizaron el desarrollo de la economía neoliberal en México. Te pongo un ejemplo. Si estás hablando de liberalismo, ¿por qué tienes una ley de salario mínimo que está regulando el salario cuando se supone que es liberalismo? Entonces tú tenías leyes de un modelo keynesiano en un modelo neoliberal y hoy tenemos un modelo neo-keynesiano que están tratando de impulsar los gobernantes actuales con leyes de un sistema neoliberal. sí. Entonces, aquí lo que tenemos que empezar a trabajar es que cuál es la visión económica del país y tener un sistema legal acorde para que las empresas sepan a qué se van a enfrentar en este sistema económico. Creo personalmente que ese es el problema de nuestro país y que se relaciona nuevamente con un tema político. ¿Por qué, por ejemplo, no se impulsó el modelo neoliberal tal cual
en el 2000, cuando México estaba entrando en esta dinámica, porque a Fox le negaron las reformas estructurales, el PRI en su momento, y a Calderón también se las detuvieron las reformas estructurales que necesitaban, y entonces cuando llega Peña, impulsa las reformas neoliberales, pero el mundo ya va en una dinámica de salida del modelo neoliberal, y entonces ahorita que tú ya vas en la dinámica del neokeynesianismo, que es pues lo está pasando en todo el mundo, resulta que tú tienes las reformas legales todavía de muchas de las que se hicieron en el periodo de Peña, y entonces terminamos por tener gobernantes que no tienen las estructuras económicas que se requieren para impulsar un modelo que tú puedas decir fracasó o no fracasó. Lo que tienes es por lo menos los especialistas en economía pensamos que pues tenemos un modelo que no puede terminar de arrancar ni consolidarse porque no hay las condiciones todavía. Pero ahí, por ejemplo, la economía entonces no se mete en el tema de proponer también. Yo creo que una de las grandes problemáticas que tenemos en el tema de la política es que pues, se tiene que seguir una visión. O sea, yo llego al poder y esta es mi visión, ¿verdad? Pero por las mismas leyes que tenemos en la práctica, mi visión se va a ver limitada a estos 6 años y aparte tengo que convencer a la gente para que me dejen chambear en los siguientes años, aunque no esté yo, pero que esté otra persona. Entonces, eso a lo que voy es, podrán los economistas decir, lo que se necesita es un sistema en el que si se pasa una ley de una visión del Metrobús, se, se lleve a cabo en X número de años, entonces si hay un cambio de asiento, no se vayan a meter, porque pues es por el bienestar de la gente. No sé si hay algo así. O sea, Marco, lo que estás haciendo es cuestionar el modelo democrático occidental. Es decir, es decir, lo que está sucediendo en la India, China y Rusia, que son autocracias, son gobiernos que tienen muchos años los presidentes, es que tienen el control total del Estado. Y entonces ha empezado a funcionar en ese tipo de países al grado de que todas esas economías están en el top 10 de las economías más grandes y que son BRICS, por ejemplo, y que en 2035 seguramente serán las principales economías del mundo. ¿Qué pareciera ser que no está funcionando en el sistema occidental? España, Francia, Italia, Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, incluso Canadá. Estos sistemas democráticos en donde el ejecutivo, el presidente o el primer ministro tiene que esperar a que se vote en las cámaras de representantes, en las cámaras de diputados, en las cámaras de senadores. Y eso es precisamente lo que se está discutiendo actualmente en Estados Unidos, en donde si tú te fijas, el presidente de aquel país está tomando decisiones por decreto, no está esperando a la discusión democrática entre sus cámaras de representantes, porque va a ser la única manera en que puede tomar decisiones rápido y poder estar al mismo nivel de toma de decisiones de estos países de Oriente. Y entonces estamos viendo cómo el sistema político está no solo en lo económico en una discusión, sino también este sistema democrático, ¿no? Y entonces eso te da para otra dirección para la discusión. No, hombre, está bien interesante eso, pero eso lo vamos a dejar para una segunda edición que me encantaría extenderte la invitación. Sí, claro, cuando gustes. ¿Cómo te la pasaste? No, muy bien, muy agradable la plática, eres buen conversador. Muchas gracias, te agradezco. La verdad es que nada más hice preguntas, hay muchas cosas que todavía desconozco, me voy a poner a leer un poco más para, espero en una futura edición poder, ahora sí proponer un poco más cosas más concretas, pero me siento muy satisfecho porque aprendí muchas cosas que desconocía y que siento que mucha gente desconocemos. Es lo que te decía, ay, economía, el capitalismo, pero cuando ya estamos platicando te das cuenta de que hay muchas cosas que no sabes. No sé si tengas redes sociales que quieras compartir. Yo estoy en Danerto en todas mis redes sociales, @Danerto en todas ahí a las órdenes, pero sí es importante que es una visión personal, o sea, no necesariamente es la verdad, es la percepción de alguien que pues se graduó de economía, no necesariamente estoy diciendo la verdad en ese sentido, cada quien tiene su mejor opinión y tiene que ir construyendo su conocimiento. Claro que sí. Pues mira, mi estimado Daniel, te agradezco mucho. A las órdenes. Esto fue Marco Mena Busca Amigos. Y si tú también buscas amigos, nos vemos en otro episodio. Hasta luego.